La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Ok, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. La última prueba, no sé si me escuchas por ahí, Fabián. Sí, sí te escucho bien. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos y cada una de las personas que atienden este webinar. Pues para nosotros es muy importante contar con toda la asesoría técnica para el desarrollo de los proyectos, sobre todo en la parte de incendio. Y pues contamos con la presencia de Fabián Romero, que nos va a presentar la solución inalámbrica de Honeywell, que es Swift. Es una línea pues muy robusta, en verdad, y pues tiene toda la tecnología y el soporte necesario pues para desarrollar sus proyectos, perdón. Fabián, bienvenido, muchas gracias por atender este webinar. Fabián es una persona que tiene años en la industria de incendio, entonces, pues él nos va a presentar el webinar del día de hoy. Fabián, por favor, si puedes tomar, la palabra y muchas gracias. Gracias, Mario. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre el sistema Swift, que es esta opción de detección de incendio inalámbrico y de notificación también. Bueno, vamos a revisar eh, varias cosas, varios temas. Sobre todo hay de pronto inquietudes en cuanto a la operación del sistema, la configuración, en fin, diferentes dudas. Entonces, bueno, pues la idea es que el día de hoy aquí platiquemos de varias cosas. Sí vamos a platicar la primera parte de las características generales, por quienes no lo conocen. Sería algo que sería breve, pero después me gustaría platicarles algunas cosas de las que yo me he encontrado. A mí me ha tocado también configurar o dar soporte para configuración de esto. Y bueno, hemos visto algunas cosas, ¿no? Yo también estuve un tiempecito en soporte técnico viendo precisamente estos temas. Y de repente sí hay algunas cosas que quizá la gente que quiere configurar Swift, pues de repente no, no tiene toda la información. Básicamente eso es lo que más me llama la atención y me preocupa, que de repente queremos configurar y pues nos soltamos a hacerlo. Digo, eso está bien, pero de repente no tenemos todas las herramientas. Entonces quiero comentar algo sobre eso, de que hay varias herramientas, varias guías que nos pueden ayudar precisamente a dejar el sistema funcionando bien. Y bueno, algunos tips que quizá a veces no vienen tan claros en el manual. No hay nada como ya haberlo hecho y eso ya te da una idea distinta de cómo va el sistema, y después ya de hacerlo varias veces, pues ya se da uno cuenta de cómo podemos configurar el sistema. Bueno, eh, entonces, bueno, pues vamos a empezar platicando de las características generales y, bueno, también vamos a dar por ahí un tiempo para preguntas y respuestas. Quizá puede ser, dependiendo sobre todo de ustedes, quizá nos sigamos un poquito más allá de la hora y cuarto, no hay problema, pero sí la idea es que quien tenga ahí dudas, pues podamos contestar algunas de ellas, con la idea de que quede lo más claro posible, y si no, a dónde acudir o qué es lo que hay que hacer en caso de que tengamos ahí algún problema. ¿Vale? Entonces, sí, la idea es, sobre todo, estamos enfocados esta presentación al troubleshooting o la resolución de los problemas. Bueno, entonces, pues vamos a platicar brevemente de esto. Es, como habíamos comentado, es una solución inalámbrica. Vamos a tener detectores y varios dispositivos, ahorita vemos cuáles, que podemos conectar como complemento. No es que todo el sistema vaya a ser inalámbrico, es un complemento. Entonces, eso es importante considerarlo. Ahorita vamos a ver las capacidades del sistema. En cuanto a cantidades, no es como para cubrir todo un edificio completo inalámbrico, sino utilizar los lugares donde se necesita. ¿Sí? Pensarlo bien exactamente donde hay lugares donde no podemos poner una detección alambrada y entonces utilizamos la herramienta inalámbrica. Pero eso no quiere decir que vamos a hacer torres y torres de rascacielos inalámbricas. Ahorita vamos a ver por qué. La solución no está diseñada específicamente para eso. Bueno, tenemos varias marcas dentro de lo que es Honeywell. Entonces tenemos lo que es Notifier,
Farlight, Salenite, Fahrenheit, Farwarden también, que es parte de Notifier, todas estas líneas que manejan aquí con Cisco. Bueno, pues en todas ellas existe esta opción. Todo lo que vamos a platicar es una opción que tenemos en todas estas líneas, o sea, que podemos utilizar. Entonces no estamos enfocados nada más en alguna, no solo en Notifier o Farlight, sino en todas ellas se puede utilizar. Vamos a ver el tema de la instalación y mantenimiento. Es sencillo, sí, pero hay que seguir pues todas las guías, todas las indicaciones que existen para configurarlo. Entonces, ahorita vamos a precisamente hablar de eso. La banda de uso, que siempre nos preguntan eso, está entre 902 y 928 MHz, utiliza varios canales, ahorita vamos a ver una imagen de eso. Bueno, siempre es una pregunta recurrente, ¿no? De qué frecuencias está utilizando el sistema. Utiliza varios canales dentro de ellos, ahorita vamos a ver realmente cómo es ese juego. Y bueno, pues esto nos puede dar una oportunidad de nuevos negocios, vamos a ver exactamente lugares donde se puede aplicar, donde nos puede dar buenos resultados, y entonces pues tenemos una opción más para ofrecerle a nuestros clientes. Bueno, algo importante de todos los dispositivos que se van a utilizar, utilizan pilas, utilizan baterías. Utilizan unas baterías que sí son comerciales, ahí vemos que hay Panasonic, Duracell, que son las que están certificadas UL. Hay otras marcas que también son iguales, solamente que las que están certificadas UL para este tipo de aplicaciones, bueno, pues son las CR123A. Y bueno, sí son relativamente sencillas de conseguir, no son AAA, AA, no son así. De hecho, estas pilas dan 3 volts, a diferencia de las otras que dan 1.5 volts. Entonces, pero aún así son fáciles de conseguir. México, Latinoamérica no tienen ningún problema. Algo importante también es que vamos a ver que yo me puedo conectar al sistema para ver su estatus, para ver cómo está funcionando, y el sistema me puede dar, al conectarme con una computadora, puedo ver el estatus de las baterías de cada uno de los dispositivos. Y si no me conectara a ver cómo están las baterías, se me olvida, algo pasó, una semana antes de que se vayan a terminar por completo las baterías, me va a marcar un fallo en el panel, se va a marcar un trouble, indicándome que un dispositivo tiene batería baja. Entonces, no debería haber pretexto de que, uy, se nos quedaron sin pilas y ya nos ganó el tiempo, no, por lo menos te avisa una semana antes para conseguirlas, ¿no? Cuando se compran los dispositivos y vienen incluidas estas baterías nuevas, y bueno, les digo, es fácil conseguirlas, no tiene problema. Bueno, el concepto de esto, les decía, es que yo puedo tener mi panel de alarma de incendio, cableado, con mis dispositivos, forma normal, y lo que decíamos es que es un complemento donde yo voy a agregar una parte inalámbrica, donde yo la necesite. Entonces puedo combinar. Lo que les decía, no es correcto considerar que todo lo vamos a hacer inalámbrico, porque ese no es el concepto, sobre todo porque hay una capacidad, ahorita hablamos de la capacidad que tiene. No podemos tener tantos dispositivos, entonces hay que determinar exactamente qué áreas son las que necesito tener esta aplicación inalámbrica, sobre todo porque no hay opción de tenerla alambrada. El concepto es este: yo agrego una antena gateway y entonces voy a tener dispositivos conectados que van a ser inalámbricos, pero siguen siendo los dispositivos, vamos, los mismos, funcionan igual, son detectores fotoeléctricos, detectores de calor, tengo módulos, vamos a ver algunas aplicaciones, tengo ahora ya también estaciones manuales y audiovisuales, entonces yo puedo hacer esa conexión. La idea es que a partir de esta antena que yo voy a conectar dentro del lazo inteligente de comunicación, que normalmente denominamos SLC, ahí voy a conectar esta gateway que vemos nosotros aquí al centro. Esa gateway va a hacer el trabajo como de un emulador y entonces repite toda la información inalámbrica de los demás dispositivos. El tema aquí es que todos los dispositivos pues van a seguir siendo inteligentes, funcionan igual, se alarman, llegan las alarmas al panel y da la sensación dentro del panel que los dispositivos que se están alarmando pues no son diferentes a los otros. Nosotros sabemos que sí son inalámbricos, pero las alarmas o los fallos llegan de la misma manera. ¿Vale? A nosotros crear una malla como este tipo, la que nosotros estamos viendo aquí, nosotros tenemos una malla clase A. Eso quiere decir que hay más de un camino dentro de la normatividad NFPA 72. Todo lo que es clase A nos dice que hay más de un camino para llegar
hacia el otro lado. O sea, hay dos caminos. Si hay un corte, bueno, pues los dispositivos van a poder comunicar por otro lado. Entonces, Swift cumple con eso. Swift, si algún dispositivo por ahí se desconecta y por ahí estaba pasando la información de los demás, pues siempre vamos a tener otro camino para llegar. Y por eso se dice en el párrafo que dice aquí abajo que tiene 2 padres y 3 hijos. Eso es correcto. Es decir, un dispositivo hacia arriba puede hablar con 2 dispositivos, por ejemplo puede hablar con estos 2, pero hacia abajo puede hablar con 3 y así es como se va extendiendo la malla. Ahorita vemos otra imagen que nos lo deja un poquito más claro. Otra de las cosas importantes que hay que recordar es que el gateway no tiene tanta capacidad de comunicación, realmente es corta. Lo que sucede aquí es que cada dispositivo es un repetidor. Cada dispositivo repite o refuerza la señal y la comunica hacia otros. Entonces, realmente el gateway, pues no está comunicando con los dispositivos que están al final. El gateway habla con ellos, pero a través de los demás, pero él solito no tiene tanta capacidad como para llegar. Este esquema que nosotros tenemos aquí, entonces, nos está representando algo como si fuera, y es de hecho, como si fuera una red Wi-Fi. Está basado en ese mismo método, en el método de la malla, o mesh, que lo indica aquí arriba. ¿Sí? Es lo mismo, parecido a un Wi-Fi, tiene la misma arquitectura, pero ya vimos que utiliza diferentes frecuencias, entonces no choca con el Wi-Fi que podemos nosotros tener en el sitio, porque simplemente está en otras frecuencias totalmente distintas. Lo que les decía, y que vemos aquí en este cuadro, es que cada uno de los dispositivos tiene su propia dirección individual. Eso es normal cuando nosotros tenemos un sistema cableado, cada módulo tiene, todos los que denominan módulos, que tenemos aquí en color rojo, tienen su propia dirección y los detectores tienen otro grupo de direcciones. Eso es normal en un sistema cableado. Bueno, cuando nosotros agregamos esto, eso se sigue respetando. Es decir, yo no puedo poner acá en el inalámbrico una dirección 1, porque ya existe dentro de las cableadas, entonces en el inalámbrico, pues ahí voy a tener que utilizar direcciones que están disponibles y que no están afectando a lo que está alambrado. ¿Sí? O sea, finalmente se vuelve parte del mismo lazo. Entonces las reglas siguen siendo las mismas. No puedo repetir direcciones. ¿Vale? Entonces esto es importante. Se programa idéntico. Bueno, siempre preguntan el tema de la distancia máxima. Si nosotros ponemos un dispositivo con otro, o la antena una con otra, pues nos puede dar hasta 50 metros. Pero eso es en línea de vista, es decir, no hay nada que le estorbe. Si nosotros empezamos a tener muros, si nosotros empezamos a tener tabla roca, puerta, cristales y todo ese tipo de cosas que hay en los lugares, es lo normal, pues entonces podemos decir que 15 metros es la distancia que nosotros vamos a tener estándar. Y lo dice incluso uno de los manuales. Tú consideras que estamos en 15 metros de distancia. Ahora, algo importante para estar seguros de la instalación de esto, y es parte de lo que queremos revisar aquí, es que hay algunos métodos que nosotros podemos hacer antes de hacer la instalación, incluso antes de presentar una cotización, ir y revisar el lugar en donde nosotros queremos ponerlo para estar seguro de que vamos a lograr la comunicación con 20 dispositivos. O a lo mejor no son 20, a lo mejor tengo que agregar repetidores, entonces van a ser 25 para reforzar la señal. Por diseño de fuego me da 20, pero para reforzar la señal a lo mejor tengo que poner yo 25. Entonces yo puedo hacer una evaluación previa del sitio para estar seguro de que esto va a funcionar. ¿Vale? Entonces precisamente es parte de lo que queremos revisar hoy aquí, es la parte central de esta plática. Ahorita vamos a revisarlo. Afortunadamente existen unos manuales que nos indican paso a paso cómo hacerlo. Ahorita lo vamos a revisar. Otra de las reglas de este sistema es que yo debo de tener máximo 49 dispositivos, aquí lo dice, más la antena. Es decir, yo voy a crear una malla, una antena que ya vimos, el gateway, y aparte le voy a poder colocar hasta 49 dispositivos alrededor de él. Todos van a trabajar como un equipo y van a comunicar hacia el panel. Pero no puedo tener más allá de 4 sistemas juntos en un mismo edificio. Bueno, lo decimos aquí en esta parte, no porque yo agregue más paneles, a lo mejor pueda poner más. No importa si tienes 10 paneles en un sitio o tienes un panel. No puedes tener más de 4 antenas porque es un tema de radiofrecuencia. Entonces, al día de hoy el sistema está con estas capacidades. 4 antenas, 49 dispositivos, lo cual nos viene dando 196 dispositivos inalámbricos por
inmueble, por edificio, podemos decirlo así. ¿Vale? Tendría que haber mucha separación, varios metros, cientos de metros, para que yo pueda poner más mallas. Si se puede, a mí me ha tocado hacerlo, yo he puesto en un sitio hasta 9, perdón, hasta 9 mallas, con 49 dispositivos cada uno, sí se puede, pero las distancias que había entre cada uno de ellos, pues sí eran superiores a los 50, 70, 100 metros. Entonces, sí se puede hacer eso, pero tiene que estar muy separado y precisamente por eso hay que hacer este tipo de análisis. En todo caso, si ustedes tienen un proyecto de ese tipo, que no es un edificio, sino que es un lugar abierto, este lugar era un lugar residencial con varias villas separadas con una buena distancia, entonces sí se puede hacer eso. Y en ese caso sería bueno que contactaran pues a Syscom y bueno, entre todos pues, podemos revisar y darles la sugerencia de si se puede utilizar o no se puede utilizar en este caso ese tipo de aplicaciones. Pero si yo tengo un lugar, un edificio, una planta, un solo sitio, no puedo poner más de 4 sistemas de antenas de este tipo. No puede haber más porque automáticamente nos va a marcar un fallo en todos los paneles. Nos va a decir que se ha excedido la cantidad de mallas existentes y por ende está comprometida la comunicación o el funcionamiento del sistema. Entonces, no es común poner más de 4 sistemas superpuestos en un solo sitio. ¿Vale? Este tema es importante porque luego hay quien dice, no, pero sí están suficientemente separados porque hay varios niveles o hay que verificar realmente las distancias y en todo caso hacer pruebas previas para estar seguro de que los dispositivos no se ven unos a otros. Bueno, el concepto es este que está aquí. Este es un pequeño ejemplo. Yo puedo tener lo que es una mesh con hasta 49 dispositivos, pueden ser menos, no hay problema por eso, aunque puede ser 40, en alguna zona me da 40, en otra me da, no sé, 35, puede ser. El tema es que yo los voy a conectar de esta manera, tengo un solo gateway y voy a ponerle a cada uno de ellos un perfil, que no es otra cosa que un número. Este puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, así los que yo vaya necesitando. Y entonces, pues vamos a pensar que trabajan como un equipo deportivo, como un equipo de fútbol o el que gusten. Aunque ellos estén en el mismo sitio, los que pertenecen al perfil 1, que aquí lo estoy marcando con un color verde, bueno, pues hablan con el gateway 1. Aunque vean a los demás dispositivos, no hablan con ellos. Están hablando con su propio gateway. Pues esa es la razón por la que les ponemos perfiles. Entonces, en un sitio sí pueden coexistir 4 antenas, pero cada uno de los dispositivos va a ser programado con un perfil distinto para saber a qué grupo pertenece. Y eso nos puede dar algo como esto. Yo puedo tener aquí, como vemos en esta imagen, tengo 3 antenas, donde cada una de ellas pertenece a un perfil distinto. Tengo ahí un tono café, un tono verde y un tono azul. Cada uno de ellos pertenece a un perfil distinto, perfil 1, 2 y 3. Y cada uno de ellos habla con su propia antena. Incluso un grupo de ellos puede pertenecer hasta otro panel de incendio, no importa, aunque estén mezclados, aunque estén embebidos y se vean unos con otros, no se va a confundir el sistema porque tiene ese perfil. Entonces también hay que considerar pues que eso no tiene problema. Y también puedo yo tener áreas donde puedo yo mezclar también la parte cableada, es decir, puedo tener algunos dispositivos que son cableados, porque ahí sí puedo cablearlos, porque así lo requiero, pero hay otras áreas donde lo necesito inalámbrico, entonces pues un proyecto real pues me puede quedar de esta manera. Bueno, este pequeño cuadrito hay que atenderlo, lo vamos a ver todavía un poquito más adelante, pero lo que dice es que lo que podemos tener en un sitio, podemos tener que por ejemplo, un gateway me ocupa una dirección de las 50 posibles, los detectores una dirección, los módulos elevadores una dirección, todo sobre los dispositivos, las estaciones manuales también, pero hay algunos módulos que dentro del SLC me ocupan 2 direcciones. Sin embargo, dentro de la antena me ocupan solamente una sola dirección. Entonces yo puedo tener realmente físicamente 49 dispositivos, aunque a la hora de que programe en mi panel, quizá alcance a ver más módulos, dependiendo del tipo que haya puesto, pero eso no pasa nada. No se está rebasando la cantidad de 49 dispositivos dentro del sistema inalámbrico, aunque quizá en el SLC pues, me va a dar quizás 60, puede ser, ahorita vamos a ver en qué casos. No pasa nada. Mientras del lado wireless, físicamente nada más sea un dispositivo, va a contar como uno solo dentro del sistema, aunque a la hora de la autoprogramación, sí hay algunos dispositivos que por su funcionamiento requiere tener, o más bien me va a dar 2 módulos
por fuerza y no hay manera de quitarlo. Aún así, la capacidad del sistema son 196 puntos en total por un inmueble, un edificio, vamos a ponerlo de esa manera. Bueno, hablando un poquito de los dispositivos que tenemos, bueno, pues tenemos la antena, aquí vienen los modelos, en este caso es el ejemplo para Farlight, sin embargo hablábamos de que hay las diferentes marcas, en cada marca los dispositivos cambian de nombre y no son compatibles. No podemos poner un detector de Farlight, lo incluyo en un Notifier, en un Silent Night o en un Fahrenheit, eso no se puede, porque simplemente no van a comunicar, vamos a tener ahí problemas, sobre todo con el panel. ¿Vale? No van a ser compatibles, entonces por favor no mezclen. Se ven iguales, sí, son idénticos, pero no funcionan. Entonces hay que respetar esta parte de que cada marca va con su propio grupo de dispositivos que son de la misma marca. Y entonces tenemos detectores fotoeléctricos, detectores térmicos, tenemos módulo monitor de propósito general, cualquier cosa que cierre un contacto seco se va a comunicar. Puede ser un sensor de monóxido, hasta la supervisión de una puerta o cualquier cosa que yo quiera monitorear de forma inalámbrica, que no le puedo llevar un cable hasta allá con el lazo, lo puedo poner aquí, siempre y cuando sea un contacto seco normalmente abierto, va a comunicar al módulo. Lo mismo tengo un módulo relevador, si yo necesito hacer algunas de las funciones que marca la norma, como liberar puertas, tener elevadores, apagar el aire acondicionado, en fin, arrancar ventiladores, todo este tipo de cosas, y no puedo llevarlo cableado, existe un módulo relevador con el que yo puedo hacer esta función. Entonces, bueno, pues ahí está otro de los dispositivos que podemos utilizar. Tenemos una antena, esta antenita USB, si fijan es un conector, es algo pequeño que podemos llevar en la mano y lo conectamos a la computadora. Esta es con la que nosotros hacemos la comunicación hacia los dispositivos para poder revisar realmente, bueno, hacer la configuración, revisar cómo está funcionando y eventualmente también para funciones de mantenimiento puedo ver cómo está operando el sistema, si tiene algún problema. Entonces es importante que cuando nosotros vamos a configurar estos sistemas, comprar una antenita USB para poder hacer la configuración. Ahorita vemos sus aplicaciones. En el caso de Farlight existen dos dispositivos que son los que están aquí, que tienen este cuadrito en gris. Estos dos solamente se utilizan en este momento en el panel 9600, que eventualmente, probablemente más tardar de un año ya quedará descontinuado porque entrará el otro nuevo panel. Pero actualmente, si nosotros queremos instalarlo en un panel MS9600, necesitaríamos instalar estas dos piezas. Una de ellas por cada mesh que nosotros tenemos. ¿Esto por qué? Porque es un panel más viejito, limitado, y entonces en este display que nosotros tenemos aquí vamos a ver los fallos, los troubles, porque el panel como tal, el microprocesador del panel no los entiende. Sí recibe las alarmas, esas sí llegan directos, pero los troubles no los ve específicamente ese panel al día de hoy. Los antiguos 9200 que ya están descontinuados y el 9600 que todavía se vende requieren esto si nos vamos a instalar un sistema inalámbrico por cada antena que para ver los troubles. Entonces, este par, o sea, llevamos la antena que si fijan tiene otro modelo distinto, es idéntica a esta, pero tiene otro modelo distinto. Lo que hace es que baja la señal del sistema inalámbrico y lo lleva a este display y ahí nos muestra si falla batería, si hay un problema en la comunicación, si hay un tamper, cualquier tipo de cosas que el panel 9600 no lo entiende. Entonces lo vemos en este display que usualmente lo ponemos junto al panel, pero solamente aplica en esos paneles. En Farlight tenemos los paneles ES50X, ES200X y va a salir el ES1000X. Esos no van a necesitar ese. ¿Sí? Entonces esto nada más es para las versiones anteriores 9600 y 9200. Entonces, donde tengan esos paneles y quieren poner un sistema inalámbrico, puede funcionar. Pero hay que agregar esto para dejar la opción a que el cliente pueda tener pues, el aviso de todas las fallas completo. ¿Vale? Porque si no lo ponemos, pues estaría incompleto el sistema. Dentro de lo nuevo que hay, que se ha agregado dispositivos en los últimos 2 años, nos han aparecido bases que son inalámbricas. Con estas yo puedo instalarles encima. Estas son redondas, son de techo. Puedo instalar encima ahí un estrobo, una sirena con estrobo, una campana con estrobo, en fin, lo que yo necesite.
para notificar, y entonces mi sistema se vuelve de notificación inalámbrico. ¿Sí? Va a funcionar con el sistema. Entonces, sí se puede hacer esto. Aquí están las de techo, son redondas. Esta no se alcanza a ver mucho, porque es de color blanco. Con el fondo blanco se pierde un poquito. Pero también existen las cuadradas. Estas vendrían siendo para muro. Y entonces, bueno, lo que tenemos aquí es que nosotros se puede instalar un audiovisual común de las que utilizo alambradas, pero le quito la base que tiene y la conecto en esta. Esta adentro tiene pilas, dirección. Ocupa una dirección y voy a poder conectar un solo dispositivo inalámbrico. Cada uno de estos no le puedo conectar más de uno, pues nada más tiene la instalación para un solo dispositivo y así está diseñado para trabajar con un solo dispositivo de notificación. Ahorita comentamos un poquito más de él. Tenemos también las estaciones manuales, entonces, bueno, ya aparecieron por aquí. Ya antes lo que estábamos haciendo era combinar un módulo de monitoreo, que es este que está acá, y una estación manual convencional común. La conectábamos y ya teníamos una estación manual inalámbrica. Bueno, aquí no, ya tenemos una estación manual que tiene sus pilas y entonces con eso ya hace la comunicación directa. Es decir, ya no hay que comprarlo por separado, ya viene en un solo paquete y hay una versión que viene con la leyenda de forma en español. Tenemos este pequeño modulito, WSync. Este modulito lo que hace es que si yo ya tengo dispositivos audiovisuales sincronizados, que es algo que me pide la norma, los estados están sincronizados, bueno, lo que hace es que toma la señal de lo que está aquí ya sincronizado y se la puede compartir a los dispositivos de notificación alambrados. Es decir, la señal sale desde los dispositivos de notificación inalámbricos, a través de este módulo lo convierte y lo vuelve alambrados y lo puedo poner a una fuente y desde ahí saco la misma sincronización que está en el sistema inalámbrico. La repite. Eso es en el caso de que tenga yo dispositivos audiovisuales alámbricos e inalámbricos dentro del mismo lugar. Si no están en el mismo lugar, la verdad es que no tiene ningún sentido ocupar este módulo, porque la norma no dice eso. La norma dice que debe haber sincronización, pero no significa que en todo el edificio sea igual la sincronización. En el piso 1 puede haber una sincronización, en el piso 2 debe haber otra sincronización, o si están separados por áreas, donde una persona no ve los dos estrobos, pues no necesitamos que la sincronización sea idéntica. Entonces, solamente es en casos donde sí sucede, se necesita este módulo, es muy raro utilizarlo. Bueno, lo mismo que acabamos de ver, lo hay para Silent Night, lo hay para Fahrenheit, lo hay para Notifier, lo hay para FireWarden, entonces ustedes pueden adquirir todo esto dependiendo de la línea que estén utilizando, ustedes lo pueden adquirir sin ningún problema. Sí. Tenemos varias preguntas. Sí, la WSB es la misma para todas las líneas, es decir, que si compras una WSB de Firelight o alguna de otra línea de Honeywell, ¿es compatible con todos los dispositivos o si hay que utilizar la WSB dependiendo de la marca? Digo, porque hay que dejan y luego comprar una USB para Firelight y otra para Silent. No, específicamente es el mismo dispositivo, ahí sí es correcto. Aunque yo tengo uno solo, lo compré para Fahrenheit, lo compré para Firelight y ahora voy a configurar un Notifier o algún otro, ahí sí la WUSB es la misma para todos. Okay. Lo mismo sucede con el software. El software de Swift Tools también es el mismo. Si yo lo descargué de Firelight, va a funcionar con Notifier, va a funcionar con Silent Night, va a funcionar con todos, porque es exactamente el mismo. Pero los dispositivos, los demás dispositivos sí deben de ser de la marca que necesito, porque si no, a la hora que entra en el panel, pues me va a marcar que hay un dispositivo ahí que no es de la marca y no va a funcionar. Pero la antenita como tal, la WSB, sí, y el software también. Ok, la misma pregunta, pero en cuanto a las bases de notificación, ¿son compatibles entre ellas o se tienen que comprar por marca? Las bases de notificación, o sea, estas inalámbricas que estamos viendo aquí. Igual, hay un modelo específico para cada marca. Se tiene que comprar así. ¿Vale? Okay. Sí, por ahí hay una confusión porque de repente hay algunas bases que parece que traen el mismo modelo. Yo creo que aquí es el caso. Pero sí trae la etiqueta de la leyenda Notifier, entonces, o de Firelight, o de Silent Night. Entonces hay que tener cuidado de que pues, pueda ser que no vaya a funcionar.
Parece que sí, tú desarmas la malla y todo, lo conectes y hasta lo reconoce el autoprogram, pero a la hora de que ya está funcionando, te marca por ahí una leyenda, que no me acuerdo exactamente qué dice, pero te dice que es un dispositivo que no es de la familia, ¿no? que es de otra cosa. Y ahí empezamos a tener problemas. No vas a poder entregar un sistema que tiene ese tipo de problemas también. Y no es lo correcto. O sea, hay algún problema con garantías o de ese tipo y detectamos, bueno, no yo, sino fábrica, la gente de soporte. Nos estaban diciendo, pon el correcto y luego nos hablan, ¿no? Entonces, tratemos de comprar siempre los dispositivos correctos. Ok, preguntan, hablando de los URL, ¿el SwiftTools Plugin solo funciona con Windows 7? ¿A qué se refiere? ¿Más si se refiere al software o qué tiene que ver? Windows 7. Sí, más bien me refiero a que el software únicamente funciona con Windows 7. Más bien yo tendría mis dudas de que funcione con Windows 7, creo que sí, porque si lo llegué a instalar así, pero más bien ahorita yo recomendaría utilizar Windows 10. Ahí es donde está funcionando, si nos referimos al SwiftTools, sí, Windows 10, y la recomendación es que sea en inglés, por lo menos en la parte de actualización de firmware que ahorita comentamos, sí debería estar en inglés, Windows 10 o Windows 7, creo que sí también trabaja eso, y el sistema. Sí, fíjate que, bueno, no es un comentario. Con el nuevo Windows, de hecho, SwiftTools no funcionó. Acabo de tener un curso, perdón, el FS Tools, y no está funcionando. No sé qué tal. ¿Te refieres con el Windows 11? Sí, te digo porque dos clientes lo llevaron, estuvimos revisando y no funcionó. Entonces, posiblemente el SwiftTools con el Windows 11, pues a menos de que haya otra indicación de ustedes, pues posiblemente no va a funcionar. Sí, hay que ver ahorita lo que indica la hoja técnica. Según yo, actualmente no ha habido cambios, seguimos en la 4.1 y esa marcaba solamente Windows 10. Windows 11 muy seguramente está en revisión. Sí. Entonces, lo ideal sería hacer la configuración con un Windows 10. Y bueno, yo he tenido muy buena experiencia utilizando máquinas virtuales. Yo sé que es algo no común para todo el mundo, pero puedes crear dentro de tu Windows 11 una máquina de Windows 10 y esa te puede funcionar para hacer las configuraciones y funciona bastante bien. Esa puede ser una de las soluciones. La otra pues es conseguir una máquina que tenga Windows 10 nada más para la configuración del sistema. O una máquina virtual, que también en su caso sí me ha funcionado para soporte. Así es. Si creas una máquina virtual y aunque sea de otro software, funciona bien. Incluso en Apple que tengo esas experiencias y funciona bien. Entonces, la máquina virtual puede ser una opción ahí. Podemos asesorar a los clientes a que pues, puedan tener una de esas o compartirles alguna. Y también no es cosa del otro mundo. Una máquina virtual se puede compartir. Pueden hacer ahí la instalación, la configuración y después ya se olvidan y no tuvieron que instalar nada especial en su máquina. Correcto. Sí, es correcto. Bien, gracias, Fabián. Hasta ahorita son todas las Ok. Sí, continuamos. Vamos a seguir viendo algunas otras cositas más. Entonces, bueno, pues vamos a seguirle por aquí. Algo importante es, bueno, mencionar el gateway. Esta es la antena o el emulador, así le llamo yo, que convierte las señales inalámbricas a alambradas. Esta sí va conectada a alambrada. Y, bueno, algo que entender aquí es que él ocupa una sola dirección de módulos. Entonces, es como si conectáramos un mínimo. ¿Vale? Entonces, si lo va a tomar dentro del SLC, ponemos una dirección y entra al pan. Entonces, hay que tener cuidado que pues también está ahí ocupando una dirección más. Bueno, aquí hay un tema interesante, que está aquí. Por ahí dice el manual que esta antena, que es la antena que inicia el gateway, puede trabajar específicamente con el SLC. El tema, y es que sí funciona, pero su rango de distancia de repente disminuye, aunque es local, es decir, nada más habla con dispositivos cercanos, ahora sí disminuye, es lo que dice la tablita anterior. Si yo nada más le conecto al SLC, va a encender, va a comunicar, va a funcionar, pero solamente puedo obtener de ahí 24 miliamperes. Y sucede en algunos casos que luego puede haber un poquito más de distancia, algún problema de comunicación, que de repente pueda estar un poquito débil la señal. Entonces, lo ideal es ponerle, dado que estamos del lado cableado, que es agregarle 24 volts, que pueden salir del panel o de alguna fuente cercana,
ponerle los 24 volts también para que pueda tener mayor potencia y funcione mejor. Entonces, es una recomendación. Yo lo haría. Con este tipo de sistemas, yo lo haría. Le pondría los 24 volts siempre. Desde que los estamos del lado alambrado, pues no deberíamos tener problema en tener un trozo más de cable para ponerlo aquí conectado a la antena. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es una de ellas. Entonces, así es como la conectamos, ocupa una dirección, se conecta al SLC y de ahí va a mandar todas las señales hacia el panel, indicando lo que está sucediendo del lado inalámbrico. O sea, que convierte o que emula todos los demás dispositivos hacia el panel. ¿Vale? Bueno, después, bueno, tenemos los detectores inalámbricos, tenemos detectores, decíamos, térmicos, fototérmicos, a ver, digo, es fotoeléctrico, fototérmico, térmico, y tenemos el rate of rise, que detecta un incremento rápido de temperatura, es este que tiene la RX. Solamente existen estos 4 modelos. Podemos recordar que dentro de las diferentes marcas, por ejemplo, Notifier, pues tiene otro tipo de detectores, esos no están disponibles, por ejemplo, el detector de monóxido o de monóxido con fuego o de monóxido con humo. Bueno, todos esos no por el momento no hay esa opción, solamente están estos dispositivos, entonces hay que tener cuidado ahí. No todos están disponibles, solamente algunos para hacer este tipo de aplicaciones. En fuera el detector funciona igualito, mismas capacidades, misma cobertura. En fin, le puedo hacer pruebas. Todo va a funcionar idéntico y las alarmas van a llegar igual. Módulo monitor, ya dijimos, cualquier dispositivo que cierre un contacto seco normalmente abierto, pues me va a mandar la señal hacia el panel. Módulo relevador, ya lo comentamos también, con él yo puedo encender algo, activar algo de todo lo que ya comentamos, elevadores, aire acondicionado, ventiladores, bombas. Si yo lo necesito, lo puedo tener inalámbrico y funciona bien. La estación manual, ya dijimos, también tiene sus 4 baterías, funciona de forma inalámbrica, entonces, bueno, uno de los dispositivos que necesitaban mucho ya lo tenemos disponible desde hace ya un tiempecito que apareció. El tema de las bases audibles, sí de repente nos pasó, porque fue algo que apareció nuevo. Bueno, entender que existen estos 4 modelos, bueno, 2 de ellos pues que está el rojo o el blanco, eso es muy distinto, pero tiene estos equipos, ya sea el de muro o el de techo, tienen 8 baterías. 4 son para la comunicación inalámbrica, lo normal, y tiene otras 4 baterías para mantener funcionando el estrobo o la sirena un cierto tiempo, que nos puede dar una buena cantidad de tiempo, dependiendo del dispositivo que le pusimos encima. Entonces, y nos lleva a este cuadrito. Ustedes pueden encontrar en cualquiera de estos dispositivos este cuadrito en la hoja técnica, donde nos dice, dependiendo qué le pones. Si yo le puse, por ejemplo, solamente un horn, una sirena, no tiene estrobo, se la pongo ahí en alguno de ellos y me puede durar, o sea, tiene la capacidad para dar alarmas durante 31 horas, lo cual es muchísimo. ¿Cada cuándo se va a encender? No, pues cada mes a lo mejor que hagamos una prueba, o si hay algún conato de incendio o alguna falsa alarma, pues la verdad es que se enciende pocas veces en el año. Entonces, si tiene 31 horas y nada más se prende, no sé, 5 minutos, porque nadie aguanta que esa cosa esté ahí sonando, pues obviamente le vamos a dar sales, digo poco. Entonces, las 4 baterías que alimentan los estrobos o las sirenas pueden durar muchísimo tiempo. A lo mejor se me pueden acabar las de comunicación, las 4 de comunicación, sí, pero las otras todavía me dan. Todo eso lo voy a poder ver yo dentro del sistema, ver qué capacidades tienen todavía esas baterías. Obviamente, si le pongo un horn strobe, pues a muy alta capacidad, ¿no? A lo mejor lo pongo a 115 candelas, ya tiene una sirena con estrobo en un mismo dispositivo, lo pongo ahí conectado, pues ya no me da 31, observa la diferencia, ahora me va a dar nada más 4 horas. Aún así es muchísimo, ¿no? Si la notificación pues dura unos cuantos minutos, 10 minutos, 15 minutos, pues esa notificación me puede durar años. Esas 2 pilas me pueden estar ahí en espera un buen rato para hacer la notificación. Obviamente, entre más le pongo, pues menos tiempo disponible tengo. ¿Qué pasa cuando se termina ese tiempo? Pues simplemente cambio las baterías, pongo otras y me vuelve a dar el mismo tiempo. Entonces, está interesante lo que puede hacer esta parte de notificación. ¿También? El recordatorio de que nada más admite un solo dispositivo. Vamos a ponerlo así, los que conocen el módulo de control. Pues esto viene siendo un módulo de control solito, individual, adentro de esa base, pero a diferencia del módulo de control, que le puedo conectar muchos, aquí nada más puedo conectar un solo dispositivo. Entonces, cada dispositivo de notificación me ocupa una dirección.
¿vale? Entonces, en casos donde definitivamente no puedo poner una notificación alambrada, que es la que se recomendaría, pero no se puede, es un museo, es un lugar donde no se pueden poner este tipo de cosas, entonces me apoyo con alguno de estos dispositivos y bueno, pues va a funcionar correctamente. Solamente que considerar que estas llevan 8 pilas, ya las incluye, cuando lo compras ya las tiene. Pero, bueno, deberían de durar 2 años. Pero si se termina, pues los puedo conseguir comercialmente, esas pilas. Ya hablamos de este módulo de sincronización. Yo puedo sacar la sincronización que tiene el sistema inalámbrico, lo puedo pasar al lado alambrado, para que todo esté sincronizado de la misma manera, si es que tengo dispositivos de notificación en un mismo lugar, inalámbricos y alámbricos. ¿Vale? Entonces es raro utilizarlo, pero sí se utiliza. Este lleva 24 volts, a pesar de tener pilas, también lleva la parte de 24 volts. Por recomendación, por seguridad, debe llevar las dos energías. Es el único módulo que tiene esa característica, precisamente por su funcionamiento. Bueno, ya comentamos este tema de que el panel 9200, 9600 ocupan estas dos piezas. Si no tengo este panel, no necesito estas dos piezas, solamente son para Faralight en este panel. Actualmente le seguimos vendiendo el 9600, que pronto pasará a tener ya un reemplazo, ES1000X. Entonces, en cuanto desaparezca esto, estas piezas también ya no las vamos a utilizar. Esta es la antenita, para que la vean un poquito más de cerca. Y entonces sí dice ahí, bueno, que el software sí operaba con XP 7, 8 y 10, y hay que tener cuidado con el 11, como comentábamos. De preferencia, ahorita trabajemos con 10, hasta que no diga la hoja técnica que voy a trabajar con el 11, probablemente salga una versión que ya sea compatible. Porque sí podemos llegar a tener problemas de comunicación, y bueno, se nos hace todavía más lento el hacer la configuración de estos dispositivos inalámbricos. ¿Vale? Bueno, tenemos la herramienta de software, que es de la que vamos a platicar ahorita un poquito más. Esta herramienta de software nos permite hacer varias cosas, hacer pruebas, hacer la configuración, hacer diagnósticos, en fin, un montón de cosas, y la pueden descargar de cualquier lado. La de Faralight está disponible gratis, lo pueden bajar y les sirve para configurar las demás marcas, Notifier, Faralight, ¿cómo se llama? Selenite, Fahrenheit, cualquiera de ellas. La realidad es que es la misma, yo la he probado y sigue siendo exactamente la misma. Lo interesante aquí, bueno, pues es tener la antena y los dispositivos correctos, eso sí. Bueno, y les decía, bueno, este software pues, me permite ver varias cosas, me permite ver ya cómo quedó configurado, cuál es el estatus de las baterías, qué problemas técnicos tengo por ahí, datos técnicos, el histórico lo podemos sacar, todo eso lo vamos a comentar ahorita en el módulo. Una de las cosas que hace el sistema, ya tengo el software, es yo le doy la orden para que revise cuál es la intensidad de señales en todo. Ya coloco los dispositivos después de que logré comunicación, los coloco en su sitio y le doy la orden al sistema que haga algo como una formación de malla. Y lo que hace el sistema es revisar la intensidad de señal que tiene entre cada uno de los dispositivos para al final decir, mira, vamos a hablar de esta manera. Entonces, este dispositivo que está más lejos, bueno, pues tiene 2 padres, pero todavía tiene un hijo con el que se comunica. Y a su vez este hijo pues tiene 2 comunicaciones, tiene este y tiene el otro. Si uno de ellos llega a desaparecer, el sistema me marca una alarma, me dice, oye, hay un dispositivo que no vemos, pero los demás dispositivos tratan de corregir en el momento. Este sistema es dinámico, si detecta un error, un problema de intensidad de señal, él solito hace una corrección y trata de buscar otro camino para comunicar. ¿Sí? No es uno a uno, sino es, pues trabaja en grupo, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comentar ahorita precisamente estas 2 pruebas que nosotros podemos hacer, la del link test y el RF scan, obviamente utilizando nuestra antenita y algunos dispositivos. Bueno, ahorita comentamos el site survey a detalle, pero lo que podemos entender de esto, y eso es bien importante, es si yo voy a hacer una instalación en un sitio, antes siquiera de enviar la propuesta económica, deberíamos estarlo haciendo, y eso la verdad es que es bien importante en este sistema, no se metan en problemas, es ir al sitio con 2 dispositivos o 4 dispositivos, no importa cuáles, 2 detectores, 2 estaciones manuales, 2 módulos, lo que sea, la combinación que quieran. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner los detectores en modo prueba, y lo que vamos a hacer es ir probando en esos lugares, los vamos a poner en los sitios donde pensamos que pueden ir y medir la intensidad de señales. Estos dispositivos prenden y apagan sus LEDs indicándonos la intensidad de señal que encontró en ese momento. Entonces vamos al sitio con esos dispositivos, ni siquiera necesito mi computadora, simplemente me llevo estos dispositivos con sus pilas, los pongo ahí y con eso me va a dar la intensidad de señal que hay en cada lugar. Y con eso yo lo puedo ir apuntando, puedo tomar nota
E incluso después puedo regresar y descargar mi computadora y tenerlo eso como evidencia de que sí hice la prueba. Si detecto que algo está mal en la prueba que yo estoy haciendo, es decir, no me da, porque hay lugares que tienen muros de granito, que tienen puertas muy gruesas, pues lo que debería estar haciendo es agregar un repetidor. Y si de plano no logro, no voy a lograr tenerlo todo funcionando bien, no proponer el sistema o proponerlo parcial, unas zonas alambradas y unas zonas inalámbricas. Hay que tener cuidado. Primero hay que hacer las pruebas, ¿sí? Entonces les decía, lo que hay que hacer con este es, bueno, ponemos los detectores en algún sitio, hacemos las pruebas, después pasamos y hacemos otra prueba y así. Y después nosotros vamos a obtener, después de pocos minutos, un par de minutos, yo voy a obtener estos resultados. Dependiendo del parpadeo que me da después de unos minutos el dispositivo, es la intensidad de señal. Si yo obtengo 4 blinks verdes, pues excelente, está funcionando muy bien. Pero si de repente me marca 2 blinks o me marca rojo, quiere decir que la señal no está adecuada y probablemente tenga que poner un repetidor. Entonces tengo que poner atención en este tipo de pruebas. Les digo, hacer esto nos ahorra muchísimos problemas. De eso se trata este sistema. Esta prueba, perdón. Bueno, cuando yo hago esta prueba, puedo obtener la intensidad de señal que tengo entre un dispositivo y otro y la puedo descargar también en el software y poder verlo. Aquí lo importante es el número 55. 55 decibeles es lo que no podemos rebasar. Si tengo más de menos 55 decibeles, tengo un problema de comunicación y ahí es donde me va a marcar error el dispositivo con los blinks o me lo indica aquí en modo gráfico si lo paso al software. Cuando yo tengo un dispositivo junto al otro, normalmente los decibeles van a estar en menos 3, o sea, está muy cerquita, no tengo una pérdida de señal muy fuerte. Pero conforme lo voy alejando, no debo rebasar nunca el valor de menos 55. Si esto sucede, pues requiero tener uno o varios repetidores para reforzar la señal. Entonces, todo esto lo podemos ver dentro del software. Otro tema importante aquí es que habíamos dicho que el SwiftTools se maneja dentro de las frecuencias de 902 y 928, pero se mueve en diferentes canales. Si ustedes observan ahí, está dividido en 34 canales. Lo que hace el Swift, si ya lees los manuales a detalle, dice que realmente un perfil está trabajando con 2 frecuencias, siempre, en todo momento. Si hay un problema en una frecuencia, a través de la otra frecuencia, se manda la orden a sí misma de todos cámbiense, hace cuando estoy trabajando la 5 y la 10. Pero la 10 en este momento tiene problema, entonces le manda la señal a todo el grupo, a todo el perfil, le dice cámbiense a la 10 a la 14, porque en la 10 no estamos logrando comunicación. Por eso utilizar dos frecuencias. Y así se va brincando. Ahora, nosotros podemos tener 4 antenas, eso quiere decir que estamos utilizando, si tenemos 4 antenas, estamos utilizando 8 canales de todos estos que vemos aquí, y eventualmente pueden estar brincando entre ellos buscando uno diferente. ¿Vale? Entonces, por eso es importante no tener más de 4 antenas, porque ya tenemos menos opciones de canales, ¿sí? Se limita. Esa es la razón de las cuatro antenas únicamente. Podemos hacer esta prueba de RF-Scan. Yo puedo dejar, voy con mis detectores, voy a hacer la prueba, pero la dejo para que haga RF-Scan. Hay un instructivo que nos dice cómo, ahorita lo revisamos. Y ese lo voy a dejar 70 minutos. Durante 70 minutos va a ser el análisis, revisando durante 2 minutos, más o menos, cada uno de estos canales. Nos va a decir si no hay interferencia. Entonces, es importante ir al lugar donde vamos a instalar y hacer esta prueba también de RF-Scan, porque nos va a decir si de repente no hay a lo mejor alguna cosa por ahí que nos esté haciendo alguna interferencia. Entonces, bien importante. Esta prueba casi nadie hace, todo el mundo hace la de link test, la primera que vimos, la de los decibeles, pero no hacen estas. Y a veces sí llega a suceder que tenemos varios de estos canales ya ocupados por alguna otra cosa que esté dentro del lugar. Y entonces, bueno, pues empieza a limitar nuestro sistema y, bueno, puede ser que incluso ni siquiera sea recomendable instalar el sistema. Pero no lo vamos a saber hasta que no hagamos esta prueba. Entonces, yo los invito de veras a que hagan estas pruebas antes de hacer una instalación o proponer una instalación, porque luego viene el tema de, oye, es que no funcionó. Pues claro, ¿no? Me tocó un caso que me acuerdo muchísimo. Era una fábrica, tenía equipos y equipos metálicos y tenía señales alambradas e inalámbricas y tenía pasos de cableados de 220, 440, no sé qué tantos voltajes por todos lados. Un lugar industrial, créanme que es uno de los lugares donde menos se debe instalar este tipo de sistema. ¿Cómo lo podemos saber? Pues haciendo esta prueba. Hacemos esta prueba y vamos a ver que
pues no, simplemente no nos va a dar, va a haber una serie de interferencias, ninguno de los dos links realmente va a funcionar. Y sin embargo hay gente que hace la instalación. La pregunta es, en un lugar industrial que está lleno de cables, pues no sería mejor pues, instalarlo también con cable, porque inalámbrico, ¿no? Entonces sí, la verdad que se crearon muchos problemas. Literalmente se acabó quitando el sistema de ese lugar. Porque cuando ya se revisó lo que estaba sucediendo, pues el sistema no era apto para esto. Y sin embargo alguien lo propuso sin hacer la revisión, pues tuvimos que quitarlo. Entonces hay que tener ahí cuidado con esto. No es para todas las instalaciones. Me di la libertad de hacer un pequeño listado aquí de cosas que a mí me han tocado ver, que pues, también vienen mencionados en los manuales. Y bueno, no instalar en lugares con demasiadas posibles interferencias, maquinarias, cables de alta tensión, estantes metálicos. Luego hay oficinas que pues parece que está tranquilo todo el tema, pero están llenas por todos lados de estantes metálicos o de instalaciones metálicas, o el piso, el techo es metálico, como tal, es una losacero que le llaman. Pues obviamente eso va a generar problemas, no es el lugar ideal para hacer ese tipo de instalaciones. Entonces, exceso de grandes objetos metálicos obstruyen la capacidad de comunicación, generan una mala operación del sistema, como falsos o incluso activaciones. Llega a pasar que de repente los dispositivos se activan, obviamente porque no es el lugar ideal, y por eso puse este tema aquí. Una fábrica no es el lugar ideal para este sistema. Eso es un hecho. Siempre realizar la prueba de Link Test Survey, deberíamos de tenerlo casi como obligatorio. No te lo vendo hasta que no tengas la prueba. No lo estamos haciendo realmente, pero eventualmente si algo falla les vamos a pedir esa prueba y bueno, pues vamos a tener que después quitar el sistema y pues ya no vamos a poder devolver los dispositivos. Hay que tener cuidado con eso. Lo más son es hacerlo. Ahorita comentamos muy rápido cómo funciona, cómo se hace. Hay unas guías que te llevan paso a paso de cómo hacerlo. Algo bien importante de estas pruebas de Link Test que hago antes de hacer toda la instalación, antes de hacer la propuesta económica a mi cliente, hago la prueba de Link Test, pero hay que recordar que los lugares se ven afectados por el cierre de puertas. Se los digo por experiencia, me tocó instalar algunos de estos sistemas. Sí, yo voy al lugar y hago mis pruebas, pero todas las puertas estaban abiertas, pero ya en la realidad la gente cierra las puertas y a veces son puertas metálicas, a veces son portones muy grandes, y entonces resulta que eso le afecta a la comunicación de los sistemas. Eso es lógico. Entonces, cuando hagamos las pruebas con puertas abiertas, pero también con puertas cerradas, para que podamos hacer realmente una evaluación. Me pasó un lugar que todo funcionaba a la perfección, con las puertas abiertas, pero cuando cerramos las puertas, porque normalmente así tenían el lugar, era un edificio antiguo, cerraron las puertas y se acabó la felicidad, ¿no? Ya no comunicaba y entonces tuvimos que poner repetidores. Pero, ojo con eso, eso también afecta. Voy a hacer mi prueba y salgo bien feliz, pero nunca tomé en cuenta el tema de las puertas. Otra de ellas es no exceder o forzar las distancias. ¿Sí? De repente, pues está ahí más o menos en el límite. Vamos a ver que el mismo sistema, cuando ya te muestra las conexiones, te marca que hay señales que no están bien, que ya están muy cercanas, o están rebasando los 55 decibeles, o están en la línea. Pues eventualmente eso te va a causar un problema. A lo mejor ahorita no, pero en 2 o 3 meses va a empezar a marcar ahí un fallo. Recordemos que el sistema es algo dinámico. Forma la malla, pero la malla se forma y se reforma, a veces varias veces en el día. Diario se está reformando la malla. Encuentra mejores maneras de comunicarse. Es parte de su naturaleza. Entonces, puede ser que algo no consideré, llegan, meten un mueble, ponen una puerta extra, cambian una oficina, todo ese tipo de cosas. La señal estaba tan débil que un pequeño cambio, pum, ya me tiró y entonces voy a tener un problema en el sistema. Entonces, de las cosas que también deberíamos de tener presentes, en donde veamos que de verdad está débil la señal, sobre todo el tema de los 55 decibeles, el mismo sistema te lo indica que ya estás en el límite, pues colocar repetidores, considerar, sí, va a salir un poco más caro, pero pues a la larga va a ser más barato y más simple para todos. El cliente no se va a tener que estar quejando, nosotros no vamos a tener que estar dando vueltas. Y eventualmente tener que poner un dispositivo que al principio no lo consideré por ganar la propuesta porque fuera más económico. Entonces hay que tener ahí cuidado. Igual la prueba de radiofrecuencia no la hace casi nadie. Y bueno, si no hacemos la prueba de radiofrecuencia, a veces resulta que no había los suficientes canales, no estaban los 34, nada más había 25, pero ya con eso ya puede representar un problema para que el sistema se pueda mover libremente cuando encuentre problemas de comunicación. Entonces, si nosotros encontramos que esto no funciona bien, pues la verdad es que no deberíamos de instalar, no deberíamos de proponer el sistema. Yo puedo ir, voy a hacer estas pruebas y después conecto los dispositivos a mi software y puedo ver las dos cosas. Puedo ver un reporte como este, me dice que hice las pruebas de Link Test, la fuerza o la intensidad de señal que hay entre los dispositivos, y también voy a tener los resultados de los canales. Se observan aquí,
De los 34, pues me está diciendo que hay algunos canales que sí están disponibles, pero hay varios que están ocupados. Entonces, bueno, si bueno, voy a meter una antena con 49 dispositivos, probablemente me funcione. Pero si voy a meter 3 o 4, pues ya estoy limitado en la cantidad de canales. Entonces el sistema no va a poder brincar y voy a empezar a tener problemas de comunicación. Me va a marcar fallos, voy a tener llamadas del cliente. Entonces es bien importante hacer esas pruebas antes, capturarlas aquí y tenerlo documentado de por qué sí o por qué no, cómo se hizo en su momento ese análisis de las dos pruebas posibles para revisar cómo estaba el lugar antes de que hiciéramos la instalación. ¿Sale? Y aquí viene también algunos resultados. Puede ser que les digo aquí, pues nos marque que alguno de los canales, pues no, simplemente no está disponible o estos no están disponibles y el mismo sistema me dice, este sitio no está recomendado para la instalación y requiere investigación. Entonces, pues, el sistema nos da las herramientas para evitar los problemas en una instalación a futuro. ¿Vale? Entonces, encarecidamente, y ese es el objetivo, uno de los objetivos de esta presentación el día de hoy es platicarles que hagamos estas pruebas antes para evitar los problemas. Es más fácil decirle aquí hoy, mejor que no, a que perdamos dinero durante años porque hay que estar poniendo repetidores gratis o a estar yendo a reconfigurar o retirar todo el sistema. Me ha tocado cadenas de comercios que se emocionaron con el sistema, lo vieron así, dijeron funciona bien, y resulta que tenían millones de interferencias metálicas, radiofrecuencias y muchas más cosas que el sistema nunca quedó funcionando correctamente y lo tuvieron que retirar y poner alambrado. Hay que tener cuidado, hay lugares donde sí aplica bien y hay lugares donde no. ¿Cómo lo vamos a saber? Con estas pruebas nos va a ayudar muchísimo a definir. Esto es lo que les decía, cuando nosotros ya formamos la malla con el software, ya quedó listo, ya está funcionando, me da estas gráficas. Y bueno, en esta gráfica en específico todo está correcto, más o menos. Si se fijan, aquí hay una que ya está medio débil la señal, ¿no? Ya rebasa los 55. Y el mismo sistema también llega a poner estas líneas ya en otro color, un color verde más delgadito. Entonces la línea ponen un grosor más delgado, indicando que no hay tanta intensidad, o incluso te las ponen en color como naranja, indicándote que hay una debilidad de señal. Entonces ya quedó el sistema, aparentemente está funcionando, pero si tú revisas esta gráfica dentro del software ShiftTools, está diciendo que no está lo suficientemente fuerte y que eventualmente cualquier cambio que pueda haber, mueven algún mueble en una mesa, agregan una puerta y ya se acabó la felicidad. ¿Sabe? Entonces, aún así ya quedó el sistema, hay que revisar todavía al final cómo se está comportando esta parte. También lo podemos hacer. Por aquí Syscom, me encontré por ahí en YouTube unos videos de Syscom también, donde nos muestra precisamente cómo funciona todo esto para no tomar tiempo hoy para revisarlo a detalle. Me gustó el video, la verdad es que está muy bien explicado. Entonces, bueno, aquí les dejo la dirección. Eventualmente esta presentación se las pueden compartir de forma posterior para que ustedes lo vean. Si entran ustedes en esa liga de YouTube, van a ver un video de Syscom donde explican precisamente esta pantalla, cómo funciona y qué cosas hay que considerar. El tema más importante aquí, pues, es los menos 55 decibeles. Si algo marca aquí algún problema cuando ya instalé el sistema, hay que revisar. Probablemente requiera poner algún repetidor o hacer algún cambio de posición. ¿Sí? Algo me está afectando. Entonces, también se puede hacer de esa manera. Otra de las cosas que es también bien crítica y que nadie sabe o nadie la usa, y bueno, ya la van a saber, pues les quiero platicar porque me tocó en la parte de soporte técnico. Muchas veces el panel nos marca fallos, el panel de incendio, pero no nos dice qué está pasando. Y, oye, ¿qué está pasando en el sistema? Bueno, saca el histórico, pero sacan el histórico del panel. Y ese la verdad es que pues nada más te dice que falló, entró un rato, se salió, pero no te da más detalle, ¿no? No te dice exactamente qué está pasando. Bueno, hay un histórico dentro del sistema que está dentro de la gateway, que se va guardando todo el tiempo. Entonces, dentro del software te vas a la opción de diagnósticos, que es la tercera opción, y le das descargar conectado a la antena, es la que vemos por acá, está conectado a la antena, le doy descargar y voy a poder ver de este lado el combo histórico y me va a dar todos los eventos de todo lo que ha estado sucediendo por meses. No recuerdo exactamente la cantidad de transacciones que guarda, pero es grandísimo, o sea, te guarda meses de información. Y aquí muchas veces puedes ver que la malla se reestructura cada 10 minutos. Eso pues no es normal. O hay un dispositivo que entra que se va y luego regresa o regresa un minuto después. Todo eso hace incluso que hasta se acaben las baterías más rápido. Un dispositivo que está entrando y saliendo, comunicación, y el sistema tiene que reformar la malla. Pues las pilas que me pueden durar hasta 3 años, a lo mejor me van a durar 1 año y van a decir, oye, ¿por qué se acabaron tan rápido? Por esto. Y a veces cuando tenemos problemas, contactamos a soporte técnico, a Cloud Support de Honeywell,
Y lo que nos van a pedir es este documento. Sacamos este documento y aquí va a decir exactamente qué es lo que está sucediendo a detalle, minuto por minuto, cada dispositivo puntualmente cuál es. Esta información no aparece dentro del PAN. Entonces hay que considerar que esto lo podemos tener. A lo mejor podemos instalar el sistema, dejarlo funcionando una semana y sacar el histórico para ver que nada esté ahí trabajando medio extraño. ¿Vale? Entonces este es bien importante, este nos ha servido para sacar problemas, cambiamos algunos dispositivos, los movimos de ubicación, agregamos repetidores y se solucionan problemas. Pero hay que conocer que el sistema te da un diagnóstico bien detallado de lo que está sucediendo a través de este histórico. ¿Vale? Otra de las cosas que me he encontrado, bueno, aquí puse más cosas del troubleshooting. Considerar que una vez instalado el sistema, realiza la reformación de malla, eso ya lo mencioné, o sea, varias veces en el día se reforma porque hay movimientos, hay algunas cosas que cambian, lo detecta y él vuelve a hacer otra vez su reformación de malla, es algo natural en el sistema. Entonces, bueno, si hubo cambios, pues eso después nos puede marcar un cambio, nos puede marcar una error de comunicación. Si yo lo dejé bien, sí, pero es que no se queda estático. Él va a estar haciendo la reformación de malla constantemente. Lugares donde estos sistemas han dado resultados, bueno, edificios históricos, normalmente en esos lugares, pues como no hay nada instalado, no hay instalaciones de 220 o maquinarias o cosas así, pues es un lugar ideal para poner. Yo lo he puesto ahí, la verdad es que el sistema queda intacto, sistemas grandes, no te puedo instalarlos. Áreas residenciales donde pues no hay más que el Wi-Fi y los celulares, pues la verdad es que es un lugar que no tiene tanto ruido, no es un lugar industrial, es un lugar abierto, casas de playa, o algunas villas, esos lugares funcionan muy bien. Oficinas, pero que realmente sean oficinas, o no voy a tener también su área de laboratorios, de maquinaria, porque ahí sí hay que tener cuidado, precisamente sea un área que deberíamos evitar, las áreas que tienen más maquinaria, más metal. Ciertos lugares comerciales pueden funcionar. Me tocó una tienda departamental de las gigantes que existen en México y tuvieron que quitarle todo el área de comida, restaurantes que tenían muy grande porque las interferencias eran brutales cuando se hicieron las pruebas. Entonces simplemente se retiró el equipo porque ahí no funcionó, no era la aplicación. O sea, hay que tener cuidado. Otra de las cosas que me encuentro muchísimo que sucede y que de repente entra en desesperación la gente que está configurando porque no puedo y llevan semanas tratando de configurar el sistema y no pueden, es no respetar esta regla. Yo puedo tener dispositivos y a veces me llegan con versiones de firmware diferentes. Dentro del software yo puedo entrar a ver en una pestañita que dice firmware update. Teniendo todos los dispositivos en línea voy a ver un listado con todos los dispositivos, incluso el gateway y la misma antena. Bueno, todos deben de estar en la última versión. En este caso, al día de hoy es la 4.1. Si hay un dispositivo que no esté en la 4.1, que dice 3, que dice 2, porque lo trajeron de otro lado, porque se había quedado almacenado, no importa, se puede actualizar, pero tiene que estar actualizado antes de formar la malla. Tratar de hacer una configuración con diferentes versiones de firmware, unos en 2, otros en 3, otros en 4. De veras, entran y salen, o ni siquiera comunican, no entran en comunicación. Entonces, el paso número 1 es poner todos los dispositivos en la misma versión de firmware. A mí me tocó, era un proyecto donde llevaban semanas que no estaba funcionando. Paso número 1, tenían la mayoría en versión 3 y otros en versión 4, pues claro que no entraba nada con nada. Todos a versión 4, ya, ese fue el primer paso. Y el segundo, y que sí llega a suceder, desafortunadamente, es el tema de que a veces las pilas no tocan correctamente las 4 posiciones. A veces nada más una de las pilas o entran o salen. Creen que proyectos completos se han corrigiendo esto. Si se fijan ahí, yo le puse un desarmadorcito. Y entonces lo que hago es que jalo ese alambrito hacia adentro para que aprieten más las pilas. Entonces eso hay que hacerlo en todos los dispositivos, porque lo que sucede a veces es que me marca que están bajas las baterías, o que hay un problema de baterías. Si tengo un problema de baterías, no va a comunicar, no va a poder formar la malla. Cualquier trouble que tenga un dispositivo no va a entrar en la malla. Aquí de repente me dice status, y tiene batería baja. Bueno, te aseguro que ese dispositivo no va a entrar, o que tiene una versión diferente, no va a entrar. Entonces, ojo con eso. Los dispositivos deben de estar sin problemas, sin troubles, para poder conectar, y una de ellas es esta. Los dispositivos que lleguen a veces marcan eso. Si les está marcando eso, algún par de dispositivos, bajen todos, agarren todos y ajusten bien estos metales, empujándolos un poquito para que las pilas aprieten bien y queden correctamente. ¿Vale? Se los digo porque me ha pasado y la verdad es que eso ha corregido el problema al 100%. Lo arreglamos, quedó funcionando, corregimos el firmware y quedó funcionando y ahí sigue todavía funcionando. ¿Vale? Bueno, llega a suceder, esto es nada más un comentario rápido, ya estamos en la parte final. Existe el tema de que a veces se nos pierde el password de la antena tiene un password, queda segura, nadie puede llegar y programarla o la pueden programar a través de una ventana, eso no es posible, tiene
un password. Incluso se puede resetear en procedimiento, que lo pueden pedir a través de Syscom, sin ningún problema se les entrega. Pero también para seguir ese procedimiento se requiere físicamente ponerle un imán a la antena. Como ven, esa cosa azul que puse ahí, entonces es un imán que está haciendo las funciones de reset. Entonces estoy diciendo, haz el reset y se lo confirmo con un imán. Entonces nadie conectado desde afuera puede hacerlo si no tiene acceso físico a donde está realmente la antena. ¿Vale? Entonces, si sí existe, se pierde el password, no pasa nada. Le reseteo el password, reconfiguro todo y todo va a funcionar, y eso no afecta ni siquiera la programación que tiene el PAN. Porque son los mismos dispositivos, están acomodados de la misma forma, simplemente rehago la malla y vuelvo otra vez a conectarse. ¿Vale? Pero sí se requiere físicamente el imán. Entonces es importante tener la antenita, el software y un imán para hacer comisionamientos, para hacer incluso un reseteo de password. ¿Vale? Bueno, quería mostrarles muy rápido. Aquí tengo 4 documentos que estarían disponibles. Los voy a mandar a Mario, de hecho están en las páginas de las diferentes marcas. Pero entonces los hago yo puntualmente. Para mí estos 4 son bien importantes. Uno de ellos es el link test. ¿Cómo hacer el link test? Entonces los muestro muy rápido. ¿Cómo hacer el RF-Scan? Te va llevando paso a paso cómo hacerlo. Si yo no sé cómo hacerlo, bueno, pues tomo este documento, lo hago completamente, me llevo mi información y con eso voy a dormir tranquilo de que lo que hice fue correcto. Revisé el lugar antes de hacer una instalación. Y también hay una guía que te lleva paso a paso de cómo hacer la instalación, la formación de malla, qué debo de ver, qué botones debo de picar, dónde debo de moverle en el software. Entonces, bueno, ahí están. También está este pequeño documento que también se los voy a copiar, que nos puede servir para la gente que no está muy informada de esto, o incluso para un cliente entender qué es el Swift, cómo funciona. Puede funcionar. Nos habla de algunas cosas importantes que nos pueden ayudar. Swift se los muestro muy rápido y pasamos a una segunda opción de preguntas y respuestas. En el segundo. Tengo por acá. Entonces, bueno, les voy a mostrar brevemente. Primero, el del link test. Entonces, este que vemos aquí es la guía de cómo hacer la prueba de la intensidad de señal entre 2 detectores. Entonces, es muy simple. Me dice qué herramientas necesito, qué cosas necesito. Si se fijan, realmente nada más necesito un detector. El software es opcional si lo quiero después revisar las intensidades, pero pues la verdad es que el mismo detector me va a dar el resultado de la prueba. Pues no necesito gran cosa. Lo que sí dice es que todos los dispositivos deben de estar en Factory Default. Pues previamente, quizá yo tenga, si voy a hacer una prueba, tenga que conectarme con mi software y aplicar la opción de Factory Default. Entonces ahora sí ya me voy al edificio a hacer la prueba. Eso es lo que dice. La verdad es que también no tiene mucha ciencia. También vienen los manuales cómo hacer el Factory Default. De hecho, aquí nos dice las opciones de cómo hacerlo con el Swift Tools. Es muy sencillo. El dispositivo debe estar en valores de fábrica. Y luego me dice cómo voy a hacer esta revisión en sitio. Simplemente le voy a poner una pila, lo conecto, lo pongo en el sitio, después configuro otro detector que le pongo una pila, lo pongo en el sitio, lo pongo en su base y los dejo unos minutos, y después de unos minutos los LEDs van a estar poleando, o blinqueando, o brillando, o parpadeando de esta manera, indicándome si había buena señal entre los lugares que puse. Si no hay buena señal, tendría yo que anotar ahí las notas que estoy haciendo en mi levantamiento, indicando que pues, entre cuarto 1 y cuarto 2 pues voy a necesitar poner un repetidor. Después me dice, si yo quiero, es opcional, lo puedo descargar a la computadora y crear un reporte para que después yo lo pueda analizar. Y bueno, este es mi reporte de esa prueba que hice yo del link. Entonces, aquí nos lleva paso a paso. ¿Sí? Entonces, estas las podemos compartir. En este caso la ven en inglés. Las estoy buscando aquí, las tenía hace tiempo, pero bueno. Existen unas versiones en español, déjenme conseguírselas y también se las comparto a Manlio, por si alguien tiene problema con el tema del inglés. No hay problema, ya existen en español estas pruebas. Otra de ellas, muy rápido, muy parecida, la de RF-Scan. Ya, ahora sí, aquí está, es una guía igual, les digo, existe en español, me dice qué cosas necesito. En esencia es igual, debo de tener el dispositivo en valores de fábrica. Después de que hice eso es lo mismo, le voy a poner una sola batería para que el dispositivo entienda que está haciendo pruebas. Y lo único que va a suceder aquí es que, perdón, los movimientos,
me va a hacer la prueba de los link test. Sí, primero lo hace, pero si lo dejo 5 minutos, después de esos 5 minutos entra en una prueba que dura 70 minutos y va a estar parpadeando durante 70 minutos. Cuando termine se va a quedar en verde y ya me da toda la información de cómo están las radiofrecuencias, qué fue lo que hizo revisar cada uno de los canales y me va a decir qué intensidad de señal. Y hay lugares, créanme, donde esto sale que muchos de estos canales no están disponibles. Entonces no es un lugar ideal para hacer instalación. En este caso el ejemplo sí te lo da. Pero hay lugares donde no. Entonces por eso es bien importante hacer unas pruebas de radiofrecuencia, de RF scan. Entonces, esta prueba también es bien importante. Después, bueno, hay uno. Un segundo. Ya. No sé por qué uno quiere hacer el doble clic, pero bueno. Esta ya es la guía de cómo hacer la configuración. De repente tenemos la duda, mucha gente se avienta a hacerlo. Medio alguien le explicó y pues ahí ando haciendo pininos. Me ha tocado ir, voy y resulta que están haciendo algunos pasos que no son, como actualizar el firmware, todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí esta nos va llevando paso a paso cómo hacer las pruebas, cómo hacer la configuración, cómo voy a ir conectando mi antena, qué debo de ver, cómo voy a crear un perfil paso a paso, ¿sí? El nombre del perfil, cómo debo de ver mis dispositivos, cómo los junto en un solo perfil. ¿Se acuerdan que hay que agruparlos en perfiles? Un número de perfil. Y después de eso los pongo en el sitio y me va llevando a cómo armar, asignar el perfil, cómo activar la antena y después hacer la formación de malla. Me va llevando paso a paso, pantalla por pantalla, clic por clic de qué es lo que debo de hacer. Entonces este documento también se los compartimos, están disponibles en Paralive, en Salena, en las páginas. Los podemos juntar para que ustedes de repente tanto archivo que hay, de repente se confundan. Bueno, aquí está todo. ¿Sale? Hasta que lleguemos a este punto donde nos dice ya, felicidades, ya está formada la malla, ya tienen ustedes esa información y a partir de ahí ustedes ya pueden ir a hacer un autoprograma, programarlo en el panel, un jumpstart, dependiendo de la marca que estemos utilizando, y con eso ya queda operativo mi sistema. ¿Sale? Entonces esta guía es básica. Yo sé que pueden tomar cursos, que se les explique lo que sea, pero teniendo esta guía ya están en campo, va a ser muy valioso estas guías de las que yo estoy mencionando aquí en este momento. Y bueno, está por último la guía de preguntas y respuestas, que esta nos puede servir para hacer una introducción a la gente, más o menos entienda de qué se trata, algunas de las cosas que hemos mencionado aquí en esta presentación, que después se nos pueden olvidar. Bueno, pues aquí lo tiene mencionado, no son muchas hojas, son 3 hojas, si no me equivoco, 2 hojas, y pues nos dice cosas importantes de qué baterías usa, dónde lo puedo utilizar, qué frecuencias, cuáles son las distancias, el costo, que si es más caro, pero no tienes instalación, entonces ya cuando haces el análisis de costos, pues es más barato poner un Shrift. Pero ojo, ya quedamos que eso no es para hacer proyectos completos con el pues es una parte complementaria de un sistema, en lugares donde realmente lo requiere. Eso es como está diseñado y entendido este sistema. No todo puede ser inalámbrico, pero ya vemos que hay lugares donde pues no aplica. ¿Vale? Y bueno, algo que quería mencionar aquí, muchas veces cuando estamos configurando, ya es lo último, cuando estamos configurando dentro de estos dispositivos nos vamos a encontrar estas cosas. Esto que está aquí es el tamper, es un imán. Entonces muchas veces el sistema me dice, oye, lo vamos a configurar, pero actívale el tamper. ¿Qué significa activar el tamper? Quítalo de la base. O si es un módulo, quítale la tapa, porque aquí está el imán. Entonces de repente el sistema nos da esas instrucciones y no lo hacemos y decimos es que no entra y no funciona y no hace la mesh y no lo puedo incorporar al sistema. Pero no estamos haciendo la instrucción que nos pide. Cuando nos habla de tamper es, en el caso de los detectores, quitarlo de su base. En el caso de los módulos, quitarle la tapa. En el caso de la estación manual, levantar, aquí van las pilas, levantar la tapa porque esto que está aquí también es el imán. Este es el tamper. Y en el caso del tamper de la antena principal, lo mismo. Es un imán que se va a poner aquí. Aquí nosotros físicamente vamos a poner un imán. No lo puse aquí en las bases sonoras. Es quitar la tapa de abajo. Ese es el tamper, o sea, separarlo. Son 2 piezas. Entonces quitas la pieza de abajo y entonces haces ciertas configuraciones y después ya la tienes que poner y ya hace configuraciones. Eso es algo que también siempre los atora muchísimo en la programación. No entra en el marca fallo. En marca fallo, pues es que no hiciste lo que te pide.
te dice, activa el tamper, es quitarle la tapa. Después te dice, ya no debe haber ningún problema de tamper, es poner la tapa. Cuando yo voy a hacer la configuración, todos los dispositivos deben estar cerrados, tapados, colocados en su sitio y no deben de tener las baterías bajas. Si un dispositivo tiene baterías bajas, no entra en configuración. Sí comunica, sí lo veo en el sistema, pero no se programa. Me marca fallo, no me marca fallo, simplemente no lo hace. Entonces, cuando yo voy a hacer una configuración, todos los dispositivos deben de estar listos y sin problemas para poder hacer esta configuración. A veces, cuando tengo muchos dispositivos, lo mejor es irlos metiendo al principio, pues de 3 en 3, de 5 en 5. Después ya lo puedo hacer, ya estoy seguro que a todos están bien, que no tienen problema, pero ya lo de 20 en 20 o me meto los 49 de golpe. Pero a veces meter los 49 de golpe, pues a veces no entran todos, o no entra ninguno porque hay algunos dispositivos que tienen problemas. Me detecta falla y me bota la formación de malla. ¿Vale? Entonces, como ven, sí hay varias cosas. Sí es un poquito laborioso el sistema, no es complicado, pero sí hay que practicarlo. Les recomiendo que si van a hacer alguna instalación de este tipo, primero pruébenla en un sitio, en la oficina, en algún lugar donde ustedes puedan, pruébenla 1 o 2 días antes para que se familiaricen bien con la herramienta, porque de repente no es nueva, no lo entendemos, y hay algunas cosas que debemos de tener en cuenta para que ya lleguemos, pues ya, mucho más tranquilos a hacer la instalación en sitio. Porque de repente se puede volver engorroso, pues no lo entiendo, no sé ni qué está pasando, y como nunca lo había utilizado, pues se vuelve un tema trágico hacer el troubleshooting de esto. O sea, aquí paso a paso. Y por eso pues les hago yo todas estas recomendaciones, porque es bueno. En mi caso a mí me ha tocado encontrarme esto, sé que no es todo, sé que hay muchas más cosas, pero bueno, trato de que ayudarles y bueno, en este caso pues estamos aquí a la orden con Syscom para poder ayudarlos en esto y también está el área de Cloud Support, estamos nosotros en el área de prediseño, preventa y bueno, pues podemos ayudar sin ningún problema para que esto funcione bien, pero recordar todas las consideraciones que dijimos, hay que ponerlo en ciertos lugares, no es para todos los sitios, ¿vale? Entonces, bueno, pues de mi parte hasta aquí llega mi presentación, pero no sé si hay dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, adelante, si puedo contestar con mucho gusto, les puedo ayudar. Sí, Fabián, tenemos una pregunta. ¿Cuántas baterías se tiene que poner en un dispositivo para ponerlo en modo prueba? Para hacer la modo prueba, ahí lo dice el diagramita, nos indica que debe de ser una sola. Déjame ver si, por ejemplo, el link test, aquí nos dice que nos lleva paso a paso. Paso número 1 es ponle una sola pila, no 4, una sola. Entonces saco todas las pilas, se queda apagado, le pongo una pila, le pongo una dirección, ese es el paso 2. Cuando ya le quité la pila, lo saqué de la base, le pongo la dirección, le pongo una pila, lo pongo en sitio y le pongo la base. Pero sí, normalmente es un... Por eso es importante estas guías. Ya para la configuración de la malla, tienen que estar las 4 pilas. Las pruebas se hacen con una sola pila. Ok. Entonces, sí es importante, te voy a compartir esto para que eventualmente, están en las páginas, pero hice un pequeño concentrado de algunas cosas que podemos llegar a necesitar. Aquí está el procedimiento de reset, del test, formación de malla, la de preguntas y respuestas. Entonces, por lo menos estas sí sería importante que las tuvieran. Alguien que va a configurar, esto es lo que debe tener a la mano, ¿no? Más el manual, yo lo sé, pero estas guías la verdad es que lo hacen mucho más sencillo. El manual es un poquito largo y sí te habla de muchísimas cosas y pues puede ser un poquito engorroso. Pero para hacer un inicio, la verdad es que nos podemos ir directo con estas guías de link y de instalación y sin ningún problema podemos configurarlo de una manera más rápida. Entonces te las comparto para que después, si alguien te las pide, pues las tengan por ahí. Sí, gracias, Fabián. En cuanto me las pases, las pongo en la página para que tengan acceso a ellas. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta al momento. Entonces, sí, una pregunta. ¿El módulo Gateway hasta qué distancia la puedo cablear? El módulo Gateway, se refieren a la antena. Esta, pues, hagan de cuenta que es como un mini módulo. La pregunta sería, ¿hasta dónde puedo llevar un mini módulo, un módulo de monitoreo? Pues el SLC, dependiendo de cada marca, pero se puede dar entre 1000 y 3000 metros, a veces más, dependiendo del calibre. Entonces no importa, a lo mejor yo ya me fui muy lejos, estoy a 1000 metros o a 500 metros, y ahí quiero poner mi antena. O sea, la conecto aquí, y la conecto como un mini módulo más, pues ya me fui 500 metros. Pero a partir de ahí empieza, pues, mi red inalámbrica.
Y ahí tengo que respetar las distancias que hemos comentado, ¿no? En general, 15 metros, 20 metros más o menos, hay que hacer esas pruebas, funciona. Pero vamos, a lo que voy, la gateway se puede colocar en cualquier parte del SLC, puede ser el último dispositivo, puede estar en medio, puede ser el primero. Eso va a depender de la cuestión de diseño. Entonces, no hay una limitante. O sea, haz de cuenta que es una estación manual más, un detector manual más. Esta gateway es parte del sistema, un mini módulo más. Entonces, se pueden colocar como SLC en cualquier lado. El punto es que hay que mandarle 24 volts también, es muy recomendable ponérselo para que la antena esté trabajando a máxima potencia. Espero que con eso les ayude. Ok, bueno, la última pregunta es: ¿a qué dispositivo se refiere con un repetidor? Lo dice por acá. Cada dispositivo, vamos a poner un color aquí. Estaba yo muy atrás, disculpen aquí. Pero lo dice aquí. Cada dispositivo es un repetidor, es decir, la antena no tiene una gran capacidad de señal. Realmente es bajita, 15 metros, bueno, puede ser hasta 50 metros si no hay nada que estoque. Pero si lo vamos a meter en una oficina o en un lugar, en un museo, lo que sea, pues ya, hay muros, entonces ya me limita la distancia. Entonces, 15, 20 metros es lo que da esto. Pero este dispositivo, que es un detector, repite la señal, la refuerza y la vuelve a enviar. Pongo un módulo y también repite, refuerza la señal. Pongo una estación manual, repite, refuerza la señal. Todos los dispositivos que yo ponga funcionan como repetidores. Entonces, si de repente yo necesito reforzar la señal, pues puedo poner un módulo o un detector extra. Por norma de incendio no lo necesito, pero voy a poner 2 detectores en un área que nada más debería llevar uno. Pongo 2 para reforzar la señal. Entonces, no existe un modelo de repetidores, sino agrego uno de cualquiera de los dispositivos, por sí solo es un repetidor reforzador de señal. Ok, perfecto. Muchas gracias, Fabián. Ya creo, bueno, no hay más preguntas, entonces, pues, de nuestra parte sería todo. Nada más me queda agradecer a todos y cada uno de ustedes por su asistencia a este webinar y pues nos veremos en la siguiente emisión. ¿Sí? Que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.